Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. El programa de invitados que le proponemos para hoy tiene que ver en el segundo bloque con la comunicadora social Sol Rodríguez Maitegui, hablando de la vejez, de la tercera edad, especialista en gerontología y algo que denomina el Club de la Porota, que aglutina esa parte etaria de la vejez. Eso en el segundo bloque. Pero ya en el primer bloque vamos a estar hablando con el politólogo Emilio Graglia, que trajo su libro, su ensayo, acerca de los equilibrios, algo tan necesario, tan difícil en todo, ¿no? Seguramente del otro lado te gusta el asado, pero no lo podés comer en exceso, o los dulces. El secreto y lo más difícil en todo, y también en la política, es el equilibrio. Vamos a estar hablando con él ya en el primer bloque. Emilio, ¿cómo te va? Gracias por hice una presentación un poco a la doña Rosa, ¿no? Digo, los excesos, los extremos son lo difícil, ¿no? Siempre. O lo difícil, mejor dicho, el equilibrio en todo. Siempre. Lo difícil es el equilibrio, exactamente, el equilibrio entre los extremos. Sí. Y de eso depende la suerte de las democracias latinoamericanas. Si no logramos diseñar y gestionar políticas públicas equilibradas, si nos ganan los extremos, los fanatismos, los personalismos y los antipersonalismos, bueno, la democracia está condenada al vaciamiento democrático, al decir de Mandela, a ser una cáscara vacía, Claro, sin contenidos. Claro, vos escribiste un libro que ya no vamos a hacer hincapié en eso, ¿no? Y hablas de los equilibrios. ¿Cómo se hace para hablar del equilibrio hoy en la política contemporánea, donde vemos que no vende el equilibrio en términos electorales? Digo, vende los extremismos, ¿no? Por dar un ejemplo, Milei en un extremo de ultraderecha con todo lo que significa y un kirchnerismo, ¿no? Esa grieta en el medio. ¿Vende el equilibrio hoy? Electoralmente se puede ganar una elección siendo extremista. De hecho, el ejemplo de Javier Milei vale, pero no se puede gobernar. No se puede gobernar bien, porque el gobierno en democracia implica diálogos y consensos, y los extremistas son enemigos de los diálogos y de los consensos. Y lo más importante, Cristian, es que si nosotros seguimos pensando en términos electorales, perdemos de vista la democracia. Y Entonces la se puede política a ganar mediano y largo plazo, que sería lo importante. Es el mediano y largo plazo. Este cortoplacismo, este electoralismo, sumado al extremismo de las fuerzas políticas, ha herido de muerte a las democracias latinoamericanas. Yo no sé si somos conscientes, no porque venga un gobierno militar Nicaragua, como, Cuba, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, pero ya no se trata de gobiernos militares, se trata de este vaciamiento de la democracia. ¿Qué es lo que nosotros vemos como un síntoma hoy en la Argentina? Este año, el abstencionismo electoral. Sí. Eso significa que la gente ha dejado de creer en la democracia, que no vale la pena votar. Analfabetos políticos. Porque no les importa o porque no encuentran una oferta electoral que los represente. Entonces, bueno, no van a votar. ¿Terminamos eligiendo lo menos peor? Lo menos peor. Sí. Y con este agravante, ni siquiera elegimos. ¿Qué es el abstencionismo electoral? O sea, ni siquiera voy a votar. Los extremos no me representan, ni el mileísmo, ni el kirchnerismo o el cristinismo, entonces y no voy a votar. Nada por el medio que medianamente me solucione los problemas. Claro, que es la famosa avenida del medio, que ha fracasado repetidas veces en Argentina. Es una forma de equilibrar la democracia, una tercera fuerza. Pero hay otras formas. Por ejemplo, Uruguay. En Uruguay hay dos fuerzas políticas. Una más tirando a la derecha, lo que representó a Pau, y ahora el gobierno actual. Pero fíjate que en ninguna de esas predominan los dirigentes extremistas, sino los moderados. Hay en el Partido Nacional, hay dirigentes más a la derecha, por decirlo de alguna manera, de la calle Pou, pero el representante es la calle Pou. Sí, pero se respetan las políticas a largo plazo. Por eso. Puedo representar un Pepe Mujica, pero la política de Estado, gane quien gane, se respeta. Y en el Frente Amplio hay dirigentes más a la izquierda que Mujica, por ejemplo. Sí. Pero los representan, al Frente Amplio los representan dirigentes moderados. Entonces es una competencia entre fuerzas políticas encabezadas por dirigentes moderados que tienden al equilibrio. Por eso tienen facilidad después para dialogar entre ellos.
Nosotros vamos en el sentido contrario. No hablo, no te contesto, te insulto. Eso es el extremo. El extremo es el que no habla con el otro. Ujú. Fíjate que hay una distinción que yo trato de hacer en este libro entre el medio y el centro, porque uno puede ser de centro y A al mismo ver. tiempo ser extremista. Claro, parecen dos palabras sinónimos, Claro. medio y centro. Y no es así, porque A el ver. medio tiene que ver con los equilibrios, Sí. el justo medio aristotélico, digamos, que ahora ha retomado últimamente Harari en su libro, el Nexus, pero es el equilibrio. Sí. En cambio, el centro tiene que ver con la equidistancia de los De los extremos. extremos. Y no Bien. siempre hay que ser equidistante para ser equilibrado, Pose centro derecha, centro izquierda. dependiendo si lo ves como Ujú, dos platos de una balanza, dependiendo cuál es el que está pesando más. ujú. Entonces, el equilibrio es ese sistema de pesos Y y contrapeso. En cambio, el centro supone estar equidistante. Pero además se puede ser de centro y ser un extremista de centro. Sé que suena paradójico, porque el extremista no dialoga. Entonces, si yo soy de centro, pero no dialogo con nadie que no sea de centro, soy un extremista Es de un centro. datazo eso, digo, porque generalmente en el imaginario colectivo entendemos los extremos, las dos puntas, pero el centro también puede llegar a ser considerado un extremismo. Sí, sí, Es un datazo. porque la característica es diálogo o no diálogo con los otros, Cristian. Porque Ujú. el tema de diálogo con los La propios, tengo fácil. claro, es con los otros, con los que no piensan distinto. Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío, es el diálogo político. Entonces, cuando un dirigente, un partido, un frente, una alianza es del medio, cuando busca equilibrios, cuando busca Exacto. equilibrios con los otros, cuando no apuesta, cuando su éxito no depende del fracaso ajeno. Ujú. Y te di el ejemplo de Uruguay, porque yo a veces cuando presento estas ideas me dicen, bueno, pues eso es muy difícil, eso se puede dar en una democracia Democracia. nórdica. No, ninguna democracia nórdica. Eso se da en Uruguay. Chile no entraría ahí Chile también, también. en ese ejemplo Chile también. también. Yo siempre rescato la sucesión entre los gobiernos de Piñera y Bachelet. Sí. Uno de derecha y otro de izquierda, digamos. Ujú. Pero si uno analiza, Y Boric ahora. los cambios en las políticas no son tan grandes. No. ¿Por qué? Porque son dirigentes equilibrados, cada uno con su ideología, pero equilibrado. Ese es el gran Y desafío. se respetan las políticas a mediano y a largo plazo, gane quien gane, ¿no? Porque Y eso dialogan. tiene que ver con las inversiones y otras cosas. Y hablando de algo de política, ¿qué lectura te merece la reunión? El juntar gobernadores, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, Santa Fe y Jujuy. El grito federal se denomina. Yo creo que en el mediano y largo plazo, no necesariamente mirando a octubre, pero en el mediano y largo plazo, que para Argentina mediano plazo es el Es ayer. 27, Sí. ¿verdad? Es una iniciativa política que puede ser trascendente, Ujú. porque busca el equilibrio. Yo creo que los gobernadores con mucha valentía política se han puesto, no te digo el federalismo, los gobernadores se han puesto la democracia al hombro. Estamos hablando de representantes De geográficos de del distintos centro. partidos. Claro, y de diferentes partidos, claro. Entonces se han plantado diciendo, bueno, nosotros no somos esto ni somos aquello. ¿Cuál es el gran desafío que tienen? ¿Qué somos? Porque hasta ahora sabemos que no somos. Claro, Bueno, no somos la política extrema del mileísmo, el antifederalismo que denominan. Tampoco somos el kirchnerismo o el Sí. cristinismo. Entonces, ¿qué somos? Y yo creo que ahí empiezan a elaborar una propuesta federal Qué desafío, Emilio, enorme. porque es más o menos ir por la avenida del medio. No soy esto, pero tampoco soy esto. Sí, pero entonces, ¿qué soy? Y ahí me parece que los gobernadores empiezan a trabajar las ideas del federalismo, de la producción y el trabajo. Y si logran eso, para el 27 podemos tener una Alternativa. una alternativa. Bueno, Milei ya se anticipó, dijo en un programa de streaming, viste que le da notas solamente a 3 o 4 periodistas, que va a ser reelecto, que quiere la reelección en el 2027, con Sí. lo que falta todavía al 2027. Una vez me dijiste, sí, adelante. Hay dos fuerzas que tienen mucho para hacer. Una es el PRO, que lamentablemente yo lo veo ya muy subsumido en la Libertad Avanza. Y la otra fuerza es el peronismo no kirchnerista. Sí. ¿Qué van a hacer? O sea, los peronistas no kirchneristas, ¿se van a sumar a esta iniciativa de los ¿Y tu gobernadores olfato? o Bien. ¿Y o tu van a tratar de
de irse limpiar sí, del el nombre del kirchnerismo al kirchnerismo. peronismo. ¿Y tu olfato? Porque vos Para mí sos- van a hacer un intento de recuperar el control del Partido Justicialista ya sin kirchnerismo. sin que esté monopolizado por los K. Sí. Sí. Entonces ahí habría desaparecido uno de los extremos. Las elecciones de septiembre en Buenos Aires, ¿pueden llegar a condicionarlo de octubre? Muchísimo. Porque estamos hablando donde el padrón electoral se maneja ahí en su gran porcentaje, ¿no? Muchísimo. Y ahí, ¿Y si sale fortalecido Axel? bueno, va a ser un candidato, va a ser el candidato del peronismo. Yo creo que de cualquier manera va a serlo. Entonces vamos a tener ya vamos a tener 3 alternativas. Si esta movida de los gobernadores prospere y se convierte en una fuerza política. Lo importante, más allá del resultado de alguna elección, es la capacidad de diálogo que tengan los dirigentes. Que está claro que en el mileísmo eso no está y en el cristianismo no está. En el resto de la dirigencia, fíjate, Cristian, que en los gobiernos provinciales, esto también lo hemos conversado muchas veces, en las provincias... Vamos a Corrientes nada más con Valdés. Pero, Que claro, tiene diálogo ya y una alianza con Schiaretti ahí también. en las provincias no se da esta hiperpolarización que No. nosotros vemos entre mileísmo y cristianismo. Ni Eso siquiera no en se da. Formosa, decís vos. Y en Formosa hay una situación caso muy especial, particular sí. por Infran, pero en las provincias, a ver, ningún gobernador es parecido a Milei. Ningún gobernador insulta a la oposición, a los periodistas, de cualquier partido. Me imagino que ahora Milei debe estar contento que la Real Academia Española admitió la palabra pelotudo, ahora debe tener Se debe vía sentir- libre, ¿no? se debe sentir para, más para aliviado. todo eso. Emilio, en una de las últimas entrevistas que te hice me dijiste, el límite de Milei es un 3% de inflación, estamos mucho más abajo. Sí. El dólar, ¿tiene que ver, crees que lo puede llegar a condicionar de cara a octubre si pasa esa banda cambiaria? De cara a octubre solamente se influye en la inflación. Yo creo que la sociedad lo juzga a favor o en contra por el tema de la inflación, por lo menos hasta octubre. Sí. Por lo menos hasta octubre. Sí, la verdad yo no creo, ya viendo encuestas, que varíe por si el dólar sube o baja de los 1.400. No digo que no tenga impacto en la macroeconomía, sí lo tiene, por supuesto, es una señal muy negativa de la política económica, pero digo, no creo que eso mueva el voto, sí la inflación. Por eso yo creo que va a tener un buen resultado electoral en octubre. No va a sacar los votos, va a estar más cerca de los votos de la primera vuelta que del balotaje, final. pero probablemente por la dispersión tenga un resultado que pueda considerar positivo. El asunto es qué hace un personaje con las características psicológicas de Milei si le va bien. Veremos qué pasa, seguramente lo vamos a seguir hablando. No te quiero despedir sin eso que trajiste. Esto es para y vos. te quiero agradecer. Este es el libro ¿Sí? del invitado que estamos hablando. El medio también existe, justamente de lo que hacíamos introducción, ¿no? No esos extremos, derecha, izquierda, donde te quiero, etc. Felicitaciones, lo vamos a leer. Y por supuesto te voy a pedir una dedicatoria después Por en el supuesto. programa. Corte y volvemos. Avanza el plan de pavimentación de 800 cuadras en los barrios de la ciudad. Villa Allende Parque, Marta Juana González y Manantiales 1 ya cuentan con sus calles asfaltadas. Este plan, impulsado por la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial, trae soluciones a los problemas históricos de anegamientos y mejora la circulación en arterias clave de la ciudad. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Intendente Daniel Pacerini. Córdoba Capital. Ayúdanos a cuidar a tus hijos. Lotería de Córdoba pone a disposición a través de su web 3 apps de control parental para juegos online. Son aplicaciones para que los adultos puedan bloquear el acceso de los menores a plataformas de juego. Escanea este código QR para recibir más consejos de seguridad. Lotería de Córdoba. Poné el toque Manfrey a tus comidas. Manfrey.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Lo decíamos al inicio, ¿no? Vamos a estar hablando con la licenciada Sol Rodríguez Maistegui, que se especializa en gerontología, en la vejez, en la tercera edad. Y para empezar vamos a estar hablando, quien la sigue por las redes ya lo va a decir, que es el Club de la Porota, que aglutina a esa parte etaria de la tercera edad. Sol, ¿cómo te va? Gracias por estar. Un placer, Cristian. Muchas gracias a vos por invitarme. La verdad que un gusto estar aquí en Semanario TV y de compartir todo lo que venimos haciendo en el Club de la Porota desde hace ya 10 años. ¿Qué es para aquellos que te siguen, que te van a empezar a seguir por las redes, después vamos a pasar la dirección en Instagram? ¿Qué es el Club de la Porota? ¿A qué se dedica? ¿A quiénes va dirigido? Va dirigida a todas las personas que envejecemos, ¿no? Uno desde el momento en que nace empieza a envejecer. Envejecer es sinónimo de vida. Sí. Envejecer es vivir y vivir es envejecer. Que dije, claro, porque uno asocia la vejez, decir 70, 80, ya le pone una edad, ya lo cataloga. No, empezamos a envejecer desde que nacemos. Claro, el envejecimiento es parte de la vida. Digamos, si no envejecemos, si no cumplimos años, que es un modo de envejecer, significa que estamos muertos. Claro. ¿No? Entonces, el envejecimiento la vejez es una palabra viva, es una palabra que conlleva un montón de recorrido. Una palabra viva, ¿te das cuenta? Es una palabra viva. Porque eso está muy estigmatizado, vos ya sos viejo, no servís para nada, dedicate a pasear, y lo meten en un rincón. Lo metemos. Es una palabra viva. Sí. Y está muy asociado con uno mismo también, porque mucha gente me dice, ¿por qué te dedicas a esto? Si vos no sos una mujer mayor. Me empecé a dedicar hace ya más de 15 años, con lo cual tenía 32 años ya cuando empecé a explorar este mundo. Y en realidad el primer trabajo fue conmigo misma, al darme cuenta, primero, de que yo estaba atravesada por muchos estereotipos y prejuicios hacia la vejez y hacia el propio proceso de envejecimiento. Tuve la suerte de trabajar durante 4 años en un espacio con personas mayores y de empezar ahí a darme cuenta de que mis estereotipos y prejuicios no tenían nada que ver con lo que yo estaba viviendo a diario en ese lugar. Yo estaba vinculándome permanentemente con personas mayores de 60, 70, 80, 90, que emprendían, que trabajaban, que elegían seguir estudiando, que aprendían a tocar un instrumento, a cantar, a bailar. De hecho, en este lugar que yo dirigí, que es el Espacio Ilia, nace, por ejemplo, Fuerza Mayor, que hoy es uno de los grupos de percusión más talentosos de nuestro país, integrado por personas mayores, más de 80 personas mayores que en etapas más tempranas de su edad nunca habían sido músicos o artistas y que hoy son artistas, devenidos en la vejez artistas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, empecé a interpelar mis propias narrativas sobre lo que yo me decía del proceso de envejecimiento. ¿Qué te decías? A ver si es parecido a lo que todos pensamos. En realidad sí. Dale. Claro, que la vejez está asociada a la pasividad, ¿no? A las pérdidas, esta cosa de cobran los pasivos, ¿no? Lo pasemos a limpio. En el colectivo imaginario dicen, bueno, dedícate a cuidar los nietos, claro. Descansa, quédate ahí en el rincón. En el rincón. Sí. Pero sin embargo, Cristian, si vos pensás en las personas mayores que te rodean, ¿cuántas de esas representan ese estereotipo? ¿Cuántas de esas están dándole de comer a las palomas en la plaza? ¿Cuántas de esas están descansando? ¿Cuánto podés descansar en la vida? ¿No? El descanso es necesario en todo el momento de la vida, no necesariamente en la vejez. Pero quienes envejecemos somos seres humanos. Las personas nos caracterizamos por ser creativas, por ser sujetos deseantes. No dejamos de tener deseos porque envejecemos, no dejamos de tener proyectos porque envejecemos, no dejamos de amar, de enamorarnos, de querer cambiar la realidad que nos rodea. Qué bueno que estés amplificando todas esas cosas, porque
venimos en una parte, vos estás en esto, y es una etapa bisagra, porque venimos con una escuela de vida que los catalogamos así, como vos decís. Tal cual, Cristian. Y es tan grave el viejismo que hoy Naciones Unidas Sí. en realidad está pidiendo a todos los países que han adherido a los objetivos de la década del envejecimiento saludable que primero trabajemos en los edadismos o viejismos, en estas representaciones tan sesgadas que tenemos de la vejez, porque estas representaciones lo que hacen es escindirnos de nuestra condición de sujetos. Entonces pareciera que a medida que vamos envejeciendo, vamos invisibilizando a las personas mayores y les vamos otorgando roles muy encorsetados, como el del abuelazgo. No todas las personas mayores son abuelos o abuelas. A no todas les gusta que vos, que no sos su nieto, le digas abuelo o abuela. Sí. Y no todos quienes son abuelos o abuelas son personas mayores, ¿no? Las personas mayores asumen entre 8 y 9 roles como vos, como yo. Son además emprendedores, O abuelastro, trabajadores. como vos decías, claro. Claro, y además, o si no, jubilados o jubiladas. Siempre tendemos como a otorgarles esos roles muy encorsetados, ¿no? Entonces los invisibilizamos como ciudadanos, ¿no? Como sujeto, como humano. Como humanos. Y entonces el viejismo es algo sobre lo que realmente tenemos que trabajar todos, los medios de comunicación, el Estado, los organismos privados y públicos, porque si no, siempre pienso que viejo es el otro. Y vivimos como en una gran paradoja, ¿no? Por un lado queremos vivir muchos años, pero no queremos envejecer. ¿Qué es ser viejo hoy en la Argentina? Nos situemos en Argentina, Sol. ¿Es la edad? ¿Es lo que uno siente? ¿Qué es ser viejo hoy? ¿Qué es ser Primero una que está estigmatizado, como vos decís, está sesgado, etcétera. La palabra viejo o vieja tiene mala prensa, ¿no? Sí. Cuando uno, en general, además le atribuimos como esta cuestión del sentimiento. Entonces, me siento viejo es como decir, bueno, me siento desvitalizado, me siento deprimido, ¿no? Asociamos a la vejez con esas palabras más negativas. En cambio, ay, estoy hecho un pibe hoy, ¿no? Estoy hecho una pendeja, una piba, ¿no? Me siento joven. Como le atribuimos a la vejez todo lo malo y a la juventud todo lo bueno. Y son simplemente etapas evolutivas en la vida de una persona. Todo el significado que le damos luego a esas palabras no tienen nada que ver con lo que verdaderamente acontece, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es ser hoy una persona mayor? Es hoy ser una persona que quiere seguir siendo dueña de su vida. La Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Habla Mayores, de 60 años, según ellos. establece que empezamos a transitar la vejez a partir de los 60. Y también hace una diferencia entre... ¿No habría que actualizar eso, Sol? Digo, hoy a los 60 no es como antes, ¿no? Sí, claro, Ese que habría que número. actualizar. En realidad, no sé si habría que actualizarlo porque actualizarlo también es una forma de... Ponerle un límite, ponerle encorsetarlo. No, decir, bueno, tengo que aumentar la edad porque a los 60 las personas no representan la idea de vejez que tengo. Pero no importa la idea de vejez que tengamos, ¿entendés? El tema es que podamos ver en las personas de 60, 70, 80, 90 lo mismo que vemos en las otras. Personas con deseos, con Sentimiento, proyectos, con emociones. sentimientos, con emociones, con autonomía. Y esto dice la Convención. No perdemos el derecho a decidir sobre nuestra propia vida en ningún momento. La autonomía es un derecho de las personas. Ahora, sí podemos perder independencia física. Son dos cosas diferentes. Pero aún perdiendo independencia física, que también la puedo perder en edades más tempranas, tengo el derecho a decidir cómo quiero ser cuidada, cómo quiero ser ayudada, de qué manera quiero que los demás también se vinculen conmigo. No desaparezco del plano del deseo o de la autonomía o del derecho a decidir porque uso un bastón, porque use un audífono, porque use un instrumento de apoyo que de alguna manera me ayuda a seguir habitando el mundo en el que vivo. Ahora, ¿por qué la cultura viejista es peligrosa? Porque de alguna manera termina segregando a las personas mayores. Claro. ¿No? Entonces hay muchas personas mayores que hoy se sienten muy solas. Y no es una condición individual, sino que tiene que ver con esta cultura que de alguna manera los dejó fuera del plano de participación. Sí, ¿cuáles son qué percibís cuando das esta charla, cuando vas con el Club de la Porota, etcétera? ¿Cuáles son los principales choques que vos encontrás en la adultez, por ejemplo? Hablábamos recién de la brecha digital, hoy que se nos complica a nosotros también.
¿Cuáles son los otros? Mira, justamente me has dado pie, Cristian, a contarte que el 11 y 12 de septiembre en Córdoba se va a estar realizando en Tanti un congreso de ciudadanía digital. Y justamente anoche hablábamos con las organizadoras y ellas decían que en este congreso el rol que van a tener las personas mayores va a ser muy protagónico, porque hoy las personas mayores, aun cuando no lo digamos, son quienes están realmente ofreciéndole un acceso a la tecnología, por ejemplo, a las generaciones más jóvenes. En el caso de abuelas mayores y nietos, claro, los primeros que le prestan un celular a los niños son los mayores, abuelos. Sí. Los abuelos, sí. Son esto en relación a abuelo bien usado, o sea, un abuelo en función del vínculo con su nieto. Bien. ¿Sí? Entonces, en este congreso se va a trabajar la importancia de la persona mayor como adulto preventor, de bullying, de grooming, como ese adulto que está atento a lo que le sucede a ese niño o esa niña y puede activar habilidades que ya adquirió a lo largo de la vida, porque quienes envejecemos... La experiencia es... Claro, Cristian. Es la universidad, ¿no?, de la vida. Es la universidad de la vida. Y entonces tenemos que potenciar estas habilidades. En vez de invisibilizar toda la potencia que habita en una persona a medida que cumple años, ¿no?, tenemos que visibilizarla y empoderarla. Siempre hablamos de que hay que hacer talleres de habilidades digitales para personas mayores. Sí. Todos tenemos habilidades digitales. Porque todos de alguna manera, en algún momento del día tenemos que resolver algo, sí, aunque sea con el celular. Sí, hot banking, mail, etcétera. Mandar un WhatsApp, bien, un mensajito. Algunos lo tienen más desarrollado con las tecnologías que se vienen, la inteligencia artificial, sí, etcétera. La brecha tiene que ver con otras cosas, Cristian. Tiene que ver con las desigualdades, sí, tienen que ver con la accesibilidad. Hay mucha gente que aún queriendo tener internet no tiene conectividad, ¿no? Tiene que ver también, sí, la vejez es con muy heterogénea. No es lo mismo envejecer en el campo que en la ciudad. Hay localidades del interior de nuestra provincia en donde no llega la internet, ¿no? Sí. Entonces, aún cuando querramos desarrollar algunas habilidades, el contexto también es condicionante. Sol, contame la función, cómo entra a jugar acá la familia primaria de ese adulto mayor, con la formación de otras generaciones, ¿no? Se adecúa... Mira, el mundo que ya está y el que se viene, Cristian, es intergeneracional, ¿no? Acá vamos a tener que empezar todos a generar estos espacios de diálogos. Como recién decía Emilio en el primer bloque, ¿no? Ya no van más estas posturas tan extremistas. Tenemos que todos sentarnos en ronda, en círculo, en el medio. Y así como hoy estamos sufriendo las distancias y brechas políticas, las brechas intergeneracionales también se sufren si no se habilita el diálogo. Muy, muy interesante la especialización de transitar este camino de la adultez siendo comunicadora social. Gracias, Cristian. La próxima, encuentro del Club de la Porota. Te invito a que mires la cámara y los invites. Bueno, muchas gracias. En el Club de la Porota pueden sumarse a las próximas Gero Masterclass que vamos a estar ofreciendo en agosto y en noviembre. Son formaciones digitales que pueden enterarse de todo lo que vamos a hacer en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook y www.elclubdelaporota.com. Allí se van a enterar de todas las formaciones que estamos dando y también viajamos al interior a trabajar con cooperativas, municipios, estas temáticas, Cristian. Hacemos formación, investigación, bueno, a disposición de todas las personas que quieran dedicarse a esta temática. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Sol. A vos. Hasta la semana que viene. Gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.